Hola amigos y amigas, entonces vamos a seguir con este curso de prueba de backtesting. Entonces vamos a ver la calidad de modelado, porque habíamos visto que nos exigía que una buena calidad de modelado, por ejemplo habíamos visto que era un 90%, o sea que con los datos que ingresábamos en la parte del backtesting, en la MetaTrader 4, teníamos que formar de nuevo las velas que habían compuesto ese mercado, y en la medida que teníamos datos con mayor exactitud, esto nos daba un porcentaje de que la calidad del modelado estaba en un nivel muy aceptable, donde el 90% era el número máximo u óptimo, ¿no? De lo que más podíamos realizar para tener una seguridad de que estaban correctamente los datos. Bueno, la calidad del modelado. ¿Cómo funciona realmente el tester de MetaTrader? Hay que tener en cuenta que el MetaTrader 4 almacena información OHLC y número de ticks por barra. No guarda datos reales tick a tick. O sea, hay que tener en cuenta que los archivos que nosotros descargamos están puestos de esa manera, como lo vimos, con la fecha, digamos, lo que puede guardar MetaQuotes, que nos envía precios de apertura, cierre, los altos, los bajos, el volumen en tick, y esto después tiene que volver a graficarse, digamos, en todo lo que es un mercado para tener en cuenta cómo se movió a tiempo pasado. Por lo tanto, no está guardando los datos reales, o sea, no es una copia de la plataforma que tenemos en MetaTrader 4, sino que es dentro de un programa informático. Se incluyen datos para formar el mercado, y esto tiene que tener, cuando se vuelve a formar, una similitud respecto a los datos reales que eran tick a tick que se habían hecho en la realidad. O sea, esto no lo poseemos. Entonces los ticks que vemos en un backtest son falsos, son generados mediante una interpolación en base al número de tick por barras. Entonces hay que tener en cuenta, no es una copia. Cuando hacemos el backtesting no es que está copiado directamente como el gráfico que tenemos en la cuenta real o en la cuenta demo, sino que está formado en función de eso. Y para ello, para que se forme lo más parecido posible mediante esta interpolación, cuanto más datos se tengan y más precisos o más pequeños son, mejor se puede formar la barra mediante este software automático. Entonces, eso es el problema, digamos, con la calidad de modelado en el MetaTrader 4. No tiene en cuenta datos reales tick a tick, por más que los proveedores envíen los datos. Estas barras están nuevamente formadas en base a un programa informático, que no son la similitud a exactitud de lo que era el mercado real. No tiene en cuenta cambios en el spread, porque pongamos un spread alto o un spread bajo, no vemos los cambios. Trabajará durante toda la simulación con un spread alto o con un spread bajo, un spread mediano, el que le pongamos, pero siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, sabemos que en el mercado hay cambios de spread constante. Por ello, que si es que elegimos un spread bajo, nos conviene utilizar, cuando utilicemos la cuenta real, un broker que trabaje con spread bajos, como para poder simular de mejor manera lo que teníamos en el backtesting o demo con la real. Y tampoco, lo que no tiene en cuenta en el modelado o cuando se hace un backtesting, es el lead page, que dijimos que ciertas operaciones, aquí el tiempo de operación de la cuenta en milisegundos es 0, y mientras que en la cuenta real hay una distancia en milisegundos. Por lo tanto, con el tester no podemos hacer un backtest correcto de estrategias bajo stop loss take profit o trailing stop cortos, como se avisó. Aquí está la fórmula del modelado, cómo modela, digamos, aquí es cómo calcula sobre barra. Esta es la fórmula para dar el promedio, donde aquí el history total, el número total de barras en el histórico, barra en la que comienza a realizar el backtest, la primera barra disponible en el time frame más cercano en el que comienza a realizarse el backtest, y esta, la Star Gem M1, es la barra de momento con la que el backtest comienza. Bueno, esta es la fórmula de calidad del modelado,
que es lo que va formando después el dibujo que tenemos en el backtesting, el gráfico del backtesting, pero no es la copia fiel de lo que exactamente pasó. O sea, el backtesting hay que tener en cuenta que no es lo que estamos viendo, el gráfico que estamos viendo real copiado en backtesting, sino que es mediante datos que ingresamos interpolando, generando un gráfico similar. Por eso habíamos dicho que es importante gráficamente verlo si está de la misma manera. Podemos tomar cualquier punto en la MetaTrader 4 y ver si ese día y a esa hora está en un determinado precio, y si tanto en la MetaTrader real está a ese precio como en el backtesting, en la simulación de backtesting está en el mismo precio. Podemos ver si los domingos empieza a la hora que tiene que empezar, los horarios, o sea, se puede chequear cómo está armado, se puede ver con distintas series de datos como si hay diferencias muy grandes o muy chicas, hasta tener uno de los mejores gráficos a simple vista para después luego sí hacer las pruebas. Bueno, aquí habíamos visto entonces cómo era el panel, los resultados, y acá vamos a ver la calidad del modelado. Por ello es importante la descarga a 1 minuto de los datos, y vamos a ver que esta fórmula que vimos aquí, para calcular la cantidad del modelado, nosotros aquí pusimos, por ejemplo, ven el número total de barras en el histórico. O sea, esto se va a comparar, si bien se va a comparar con, por ejemplo, la barra un minuto con la que comienza el backtest, la primera barra disponible, o sea, se va a comparar con el valor real. Esto va a dar una calidad de modelado que puede decirse en porcentaje que lo que se modeló con esta interpolación con respecto a lo real del mercado puede tener un 25%, un 50% o un 90%. Lo que dijimos que cuando está, digamos, modelado un 90%, quiere decir que la distancia entre la barra de 1 minuto con la que el backtesting comienza y el final del histórico. Esto quiere decir que hay mucha similitud, casi un 90% vamos a poner. 25% tramo del histórico que es simulado por MetaTrader 4 mediante interpolación, no disponiéndose realmente del histórico de alta resolución. O sea, aquí como no puede la fórmula ni el backtesting determinar todas estas cuestiones, o sea, no tiene el histórico de alta resolución, la calidad de modelado aquí es baja, es un 25%, no puede afirmar el backtesting que es de alta calidad. Aquí el número de datos que son tomados estos time frame superiores a 1 minuto, quiere decir que aquí, como faltan datos o datos inconclusos para formar, no tiene todos los datos en los time frame de 1 minuto, está tomando datos que no son de estos time frame, por lo tanto la simulación o interpolación no tiene la misma calidad de exactitud, por lo tanto la calidad del modelado es 50%, y ya dijimos el 90% la distancia de la barra de 1 minuto con la que el backtest comienza y el final del histórico. O sea que es muy similar el comienzo y el final del backtest de esta simulación. Por lo tanto existe como un 90% en la calidad de modelado para asemejar toda esta condición. Bueno, entonces aquí lo tenemos mejor. Acá nosotros veíamos, ustedes fíjense este gráfico, y acá es lo que se mostraba, que estaba en rosa, este color rosa, y no nos da porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí la calidad del modelado no está entrando en ninguno de estas categorías, ni del 25, ni del 50, ni del 90. Aquí esta zona gris significa que aquí hay tick que no se usaron. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo aparece? Esto es habitual que no aparezca cuando tenemos una serie de datos, por ejemplo, de 5 años y utilizamos solo 4 años para el backtest. Entonces 1 año nos va a aparecer en gris, como que 1 año de cantidad de datos no se modeló de ninguna manera porque se inició, por ejemplo, 1 año después. Si utilizamos el último mes, casi todo sería gris y quedaría un porcentaje modelado, ya sea con 25, 0,5, 9,
donde figuraría esa proporción, que es la proporción de datos que usamos, y lo gris no significa nada, simplemente datos que no se usaron, pero generalmente no se usan porque no se usa todo el historial de datos, entonces esa parte queda como nula. Y aquí es donde tenemos que ver la calidad del modelado. Aquí la calidad del modelado está dentro del 0,25%, quiere decir que no es muy buena calidad. Aquí donde está en verde oscuro, tiene zonas que van llegando a verde claro, es de un 50%, y esta parte lo de los TIC modelados, está utilizando solamente tiene un 90% en esta parte. En esta parte puede ser que falten datos, que haya utilizado de otros time frames superiores para formar, para extrapolar. Y solo eso, o sea que la calidad del modelado aquí está dando que en promedio está dando un 46,78% para este backtest. Lo ideal es llegar a un 90% todo, independientemente que haya zonas de datos que no utilicemos, y ahí veremos. Por ejemplo, acá el profit factor en este caso fue 1,05. Ustedes ven que acá es positivo, pero está muy cerca del 1. Por cada $1 que arriesgamos ganamos 1,05, y tenemos como trade rentable, tenemos que en este caso tenemos 9.55 a 4.97 y 2.13 a 152, por lo tanto es más lo que se gana. Cada vez que se gana más, se gana 9.55 a razón de perder 4.97, y cuando se gana 2.13 se perdería 152, por lo tanto esta estrategia sería rentable, pero tenemos una calidad de modelado que no es la más acorde a lo que fue el mercado en cuestiones reales a tiempo pasado. Bueno, por eso es importante la calidad del modelado. Cuando tenemos 90%, podemos decir que todas las velas de un minuto pudieron graficarse correctamente, no faltaron datos, es un dato completo. Bueno, amigos y amigas, nuevamente entonces vamos a ver un breve movimiento de esto, como para tener más claro cómo está trabajando y cómo deben hacer el backtesting, que es para probar estrategias. Recuerden que íbamos a la parte aquí de tools o herramientas, depende como usted, al centro de historiales. Y acá por ejemplo tenemos RoboForex, tenemos Forex, metales, criptos. Aquí pueden descargar cualquier serie de datos, pero vamos a Forex y vamos a probar. Por ejemplo, acá tengo el euro yen, o vamos a probar con el euro dólar, si no, para hacerlo más práctico. Y acá tengo descargados datos a un minuto. Si le pongo descargar, usted intenta, pero su cuenta está abierta con un servidor comercial. Por favor, no olvide que los datos descargados van a ser diferentes. Los datos guardados en su servidor. Debido a esto, los datos no pueden ser usados en disputas sobre la empresa RoboForex. O sea, este cartel de advertencia siempre aparece porque MetaQuotes, o sea, esta empresa está sobre RoboForex, lo que va haciendo trade sobre operación, y yo voy a hacer y voy a dejar ahora descargar sobre MetaQuotes, que es externo al broker. Entonces lo que me dice ahí, estos datos descargados pueden ser diferentes de los datos guardados en el servidor comercial, es lo que estamos hablando, hay diferencias. Por lo tanto, no pueden usar en disputas de precios, o sea, no se le puede reclamar a RoboForex porque trabaja con otro tipo de spread, otro tipo de cuentas. Y esto va a ser una prueba de backtesting, o sea, no es trade real, digamos. Entonces lo que vamos a hacer acá es esperar los datos que se descarguen. Tardan un poco, pero mientras se descargan, acá tenemos para ver lo que veníamos viendo. Acá veníamos viendo, por ejemplo, acá podemos elegir asesor experto o indicador. Aquí teníamos el periodo, el spread actual, teníamos la parte de optimización, el uso de la fecha. Ustedes recuerden usos de las fechas, que nosotros queremos hacer el backtest, donde nos aparecería en la parte gris si es que elegimos, porque el backtest nos va a graficar de alguna manera este tipo. Acá vamos a pararlo para seguir mostrando, porque ya lo tenemos bajado. Cuando aparece en color, aquí por ejemplo no tenemos el mensual, aparece en blanco y negro. Ustedes fíjense, aquí yo tendría que bajar de un minuto. Aquí en el euro dólar yo estoy bajando, yo tengo bajado
de todos los time frames, me faltaría el mensual, no hace falta si se va a utilizar en este tipo de... Y acá si quiero importar datos de afuera, acá por ejemplo puedo poner un archivo, examinar, y yo acá recién ingresé una carpeta, videos backtesting completo. Aquí tenía importado datos, a ver si los tenemos. Acá por ejemplo había del euro dólar, lo tomé de otro sitio que me ven aquí, les muestra MetaQuote files, todos los files, o ACI2 text, CSV, PRN, TXT. Aquí viene ese admite, y si yo quiero importar, aquí lo voy a poder importar a los archivos, y yo acepto. Aquí tengo separador, por ejemplo, cómo los quiero separar, si por puntos y coma, columnas, si quiero ponerlo, filas, puedo poner diferentes condiciones. Aquí puedo poner desplazamiento y le doy a aceptar. Se van a descargar esos datos. Esos datos van a estar nuevamente en el euro dólar. Aquí tarda un poco, pero esa es la parte, digamos, de descarga de datos. Bueno, como vemos, por ejemplo, acá si utilizamos el euro dólar, si vamos aquí, porque este es el backtesting que tenemos que chequear, vamos a ver el euro dólar. Donde tenemos el euro dólar, puede estar al principio. Aquí euro dólar, elegimos. Aquí ponemos, tienen la posibilidad de elegir o indicador o expert advisor. Acá podemos poner un expert advisor, por ejemplo. Vamos a poner este, a ver si funciona, porque no lo tenemos todavía. No sé si es la versión. Por ejemplo, aquí en modelo tenemos cada tick es el método más preciso en todos los periodos menores disponibles para generar cada tick. Puntos de control, un método muy poco sofisticado basado en el periodo menor más próximo. Los resultados no deben ser considerados. O solo precios de apertura. Este es el precio más rápido en base a barras ya formadas, solo para asesores expertos que explícitamente trabajen con precios de apertura. Pero acá vamos a utilizar cada tick para que forme cada tick. El uso de la configurar la fecha, vamos a poner aquí vamos a poner que use la fecha, porque esto tiene guardado datos de tal tiempo, y podemos ponerle el 2019. Vamos a ponerle marzo del 2019 hasta hoy. Acá tenemos 28 del 12 del 2020. Vamos a ponerle que aquí, o vamos a ponerle marzo del 2020, el 1 de marzo del 2020, y para hoy. Bueno, modo visual tenemos Sprit del actual. Ven, acá tenemos Sprit sería 0,2, 0,5. Aquí tendríamos un pip, 3 pip, 5 pip, 10 pip. Es el Sprit que queremos, o el actual, ¿sí? El actual que tengamos en el euro dólar, que lo podemos ver aquí. O lo podríamos poner como para hacer una prueba. Bueno, amigos y amigas, entonces estamos aquí para hacer la prueba. Por ejemplo, acá tenemos la parte indicador, asesor experto. Este es el backtesting sobre MetaTrader 4. Y vemos aquí, por ejemplo, pusimos el bot NR compra para hacer un testeo en el euro dólar, el periodo de 1 hora, Sprit actual. Este podemos poner solo precios de apertura, el método más rápido a base de barras ya formadas. Es solo para asesores expertos que controlan la apertura. Bueno, en este caso ponemos, vamos a ponerlo en este caso, porque este es el más rápido para hacer el backtest. Entonces vamos a iniciar, vamos a llevarlo a precio rápido. Aquí va haciendo el chequeo, entonces tenemos resultados. Imaginamos con 10.000.
y el bot ha terminado con 11.226. Tenemos aquí el gráfico, su informe. Tenemos factor de beneficio 1.82, transacción rentable 2.84, 65. Y acá tenemos la transacción 2.31 y la no rentable 4.40. Pero aquí tenemos la transacción rentable. En totales tenemos las diferencias 2.84, 65. Vemos que hubo el máximo drawdown 6.44%. O sea, no vimos, no tiene errores. Así que aquí vemos cómo actuó el backtesting, aquí cómo fue actuando, cómo fue cerrando, y finalmente tenemos los resultados correspondientes. Aquí lo podemos ver, 11.226 sobre una cuenta que había nacido de 10.000, tenemos 1.226 beneficio bruto, tenemos 2.714 y la pérdida bruta 1.714, nos da la diferencia. Por lo tanto, este bot es ganador. Bueno, ya muchos lo hemos probado, ya lo utilizamos, no habría problema, pero les quería mostrar cómo hacer un backtesting. Ahora tienen que fijarse ustedes que aquí, por más que ha sido bueno, tenemos que ver que necesitamos una calidad de modelado superior. Los tick modelados aquí, por ejemplo, si trabajamos con MetaQuote va a ser muy limitado, habría que ponerle otro tipo de u otra utilización para estos bots, para darle un 90%, o sea, descargar datos de donde ya vimos, de todas estas series que hemos visto aquí de datos, ir probándolos, ir adaptando lo que ya dijimos. Habíamos visto en una parte que teníamos toda esta elección y teníamos la posibilidad de descargar datos de calidad, los datos históricos de todos estos lugares, de esta manera. Entonces importábamos de aquí, de Ticketstory, tiene una parte de datos gratuitas, sitios de Dukascopy, en el Forex Tester, tienen el Quant Data Manager, bueno, de todos esos datos en ISData también. De todos esos lugares podemos ir quitando hasta que tengamos una calidad de modelado correspondiente y tengamos un backtest más fiable. Bueno, recuerden que esto se hace con el forward test, pero el backtest básicamente tiene esas cuestiones. Aquí lo que ustedes tienen que ver, es en esta parte. Ahora lo voy a correr para que ustedes vean cuando se habla el tiempo en milisegundos, porque esta es una de las cuestiones también. Ustedes van a ver aquí, en esta parte, en el estado de la conexión, que aquí, por ejemplo, aquí ustedes fíjense que en este momento la cantidad de milisegundos que está dando, o sea, la latencia, 271,23 milisegundos. Y por ejemplo, si utilizaran un servidor de la India, estarían en 531 milisegundos para que lleguen sus órdenes, más lo que tiene que ver con sus BPS, donde estén sus servidores. Pero si estuvieran en India, tuviesen un mayor retraso. En Europa, donde tienen el servidor aquí para las cuentas, por ejemplo Cent, Roboforex, si utiliza el servidor europeo, tenemos en Europa, tenemos 271 milisegundos, más lo que tarda nuestro BPS que está en Estados Unidos. Habría que sumarle esto como distancia opcional de tiempo entre que se abra una operación y otra, por ejemplo en una configuración scalper. Bueno, esto no les había mostrado. Aquí pueden ver los milisegundos, cuando hay mucha variación tienen que ver esto, si hay muchos milisegundos, el split page, el spread que tenemos. Acá tenemos las consideraciones que tenemos para hacer y operar adecuadamente para nuestras órdenes de acuerdo a la estrategia que utilicemos. Aquí tenemos el backtesting, y por ejemplo si lo ponemos a 5 minutos, vamos a llevarlo a 5 minutos, vamos a ver que en distintos time frame cómo funcionaría.
porque aquí las velas son diferentes. Esto es para que ustedes comprendan que deben analizar cada time frame. Ustedes fíjense, gráfico, informe, registro. Vamos al informe. Aquí tenemos, por ejemplo, que aquí ha terminado con 1076, mientras teníamos en el otro teníamos otra diferencia de precios. Vamos a verlo. Ustedes ven que cómo esto se modifica de acuerdo al time frame. En actual tenemos los resultados. Fíjense que teníamos 11.241, acá tenemos 11.076. Ustedes fíjense que en distintos time frames tienen distintas rentabilidades. Fíjense si lo utilizamos en 4 horas. Por ello es importante el time frame que ustedes van a utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos 10.527, simplemente el beneficio. Aquí ustedes pueden ver. ¿Ven? El beneficio en este caso de utilizarlo dio ganador también, pero dio 527. Ustedes fíjense las diferencias entre 5 minutos, 4 horas. La transacción rentable, fíjense el drawdown. Los que tienen, aquí tienen para comparar muchísimas cuestiones, por ello es que es un tema de análisis. También depende, por ejemplo, nosotros lo hicimos aquí, ustedes fíjense que iniciamos el 1 de marzo, o sea que tiene toda la flotación del coronavirus. Ustedes fíjense que podemos tomar otros time frame diferentes. Por ejemplo, podemos utilizar desde septiembre, el 1 de septiembre. Si hacemos un backtesting de este tipo, ustedes fíjense que tenemos 10.205, o sea que no se reduce tanto. Ustedes fíjense que hay beneficios en este caso. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cómo actúa en épocas de volatilidad y épocas que no. Acá, si bien el saldo es alto, 10.000, ustedes lo probarían con el saldo correspondiente, que lo harían y probarían en épocas, por ejemplo, de toma del coronavirus, tiempos posteriores, y verían sus drawdown, verían sus factores de beneficio, y verían todas estas cuestiones, como para ver cómo funciona su bot. Bueno, esto es una pequeña referencia. Esto es una pequeña referencia de cómo tiene que hacer el backtest y las consideraciones a tener en cuenta.